Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, vamos hoy a grabar la clase que estaba prevista para mañana, martes 22 de... Aguarden que estoy compartiendo mientras tanto. Bueno, vamos, espero que ahí estén viendo. Me enteraré al final de la grabación si sale todo bien. Bueno, como ya saben, lunes 21, martes 22, estamos con un paro de 48 horas. Eh, ya hablamos bastante sobre la situación de la universidad eh, y la importancia que tiene dar esta pelea. Pero bueno, también somos conscientes que la universidad se defiende también estudiando, investigando, leyendo, practicando, y bueno, lo que podemos aportar por fuera de lo que estamos obligados está bienvenido, ¿sí? Obviamente, esta grabación tiene la finalidad que les sirva para esta semana, seguir con el tema, no reemplaza ni los videos ya de tipo teórico que tienen, ni obviamente la lectura. Y el martes que viene nos volveremos a encontrar avanzando con el cronograma, ¿sí? Necesito que podamos llegar al final con todos los temas, o por lo menos los más importantes, bien trabajados. En ese sentido, lo que vamos a hacer hoy es continuar con el ciclo de políticas públicas que introdujimos en la última clase y nos vamos a concentrar en las dos fases siguientes del ciclo. La semana pasada vimos la definición de los problemas públicos, hoy lo que vamos a hacer, lo que de vuelta, ¿no? Lógicamente, no quizás en términos reales, viene después, que es la toma de decisiones y luego de decidir qué hacer, implementar esa decisión, es decir, la fase de la implementación de políticas públicas. Para eso arrancamos con, ustedes van a leer en Tamayo Sáez, que es el mismo autor que utilizaron para profundizar en torno a la definición de los problemas públicos, que existen como dentro del debate académico dos grandes corrientes de análisis, ¿no? Por un lado el racionalismo y por el otro el incrementalismo. Para los racionalistas es posible mediante el análisis, ¿no? Recuerden, y de hecho ahora van a ver por qué tenemos que recordar cuando vimos a Lindblom, para los racionalistas es como que el cerebro es el que manda, ¿no? Que uno estaría en condiciones de pensar todas las dimensiones, todas las causas de un problema, todas las posibles consecuencias de ese problema y encontrar lo que sería la mejor solución. Los incrementalistas, y cuyo principal exponente fue justamente Lindblom, consideran que eso no es posible, que el mundo, como venimos hablando en las clases anteriores, es elusivo, complejo, fragmentado, ¿no? Y que a veces es difícil entender de lleno los procesos sociales. Por eso, ahora lo vamos a ver con detalle, pero básicamente, ¿qué dicen? Lo que generalmente hacen los políticos, los funcionarios, los analistas de políticas públicas es mejorar incrementalmente, mejorar en el margen, políticas ya existentes. No parten de cero. No, entonces, esto se va a terminar de entender mejor cuando profundicemos qué piensa el racionalismo, ¿no? Entonces, el racionalismo dice, eh, la intuición y la experiencia del decisor se suplanta por un conjunto de técnicas y métodos precisos, o sea, por la razón, justamente, para encontrar no cualquier decisión, sino la mejor. No, de vuelta, acá fíjense que muchas de estas cosas las hablamos cuando vimos el rol de los valores en la toma de decisiones públicas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos a Lindblom? Insisto con eso. No, para los racionalistas eh,
hay técnicas que nos permiten seleccionar, decidir la mejor política pública. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Maximizar los resultados en relación con los costos. No, yo voy a decidir, voy a elegir aquella alternativa que sea la mejor en términos costo-beneficio. Pero ¿cuál es el tema, no? ¿Cuáles son los supuestos detrás de esta corriente de pensamiento? En primer lugar, voy a poner el cursor, ¿no? El decisor es puro intelecto, es puro cerebro, ¿no? Recuerden el capítulo de Los Simpson, ¿no? Segundo, el decisor tiene que tener la posibilidad de conocer todas las alternativas posibles, ¿no? Frente a un problema tendría que poder visualizar todas las opciones que los seres humanos tenemos para tratar de atender ese problema. Tercero, plantea que las preferencias son explícitas y estables, es decir, bueno, cuando yo hago el cálculo, sé de una vez y para siempre cuáles son las preferencias de los diferentes actores. Como que si los actores no cambian, no se equivocan, ¿no? Cuarto, ¿no? Considera que hay un criterio objetivo, accesible y compartido por todos. Ya sabemos, insisto, por el artículo de Lindblom, que esto es prácticamente imposible. Los valores son difusos, plurales en una sociedad. Entonces, si los valores son difusos, también van a ser los objetivos. Y por último, no plantean que la información es completa, fiable y se encuentra disponible. Bueno, esto sabemos que no es así, ¿no? Ya lo charlamos también, insisto, ¿no? No siempre tenemos toda la información, no siempre la información que tenemos es justamente fiable, ¿no? Y más aún, pensemos que esto empieza en los fines de los 60, 70, imaginémonos ahora en la era de la fake news, ¿no? De la información falopa que circula por Internet. Bueno, es evidente que no contamos con estos postulados. Pero bueno, el racionalismo que dice, dado todos estos presupuestos, yo podría establecer mis objetivos, identificar todas las alternativas posibles hacia esos objetivos, calcular cuál de esas alternativas es la mejor en términos de costo-beneficio, es decir, la que menos me cueste y la que más resultados me den en alcanzar mis objetivos, ¿no? Recuerden cuando vimos Many Twenty, que ponía el ejemplo de la educación, o en nuestro contexto, la cuestión universitaria. ¿Cuál es la alternativa que mejor me acerque a cumplir con mis objetivos? Bueno, el principal problema es cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la universidad sea un ámbito de inclusión y de oportunidades para la mayor cantidad de gente, o sea un ámbito de creación y difusión de conocimiento para una élite altamente competitiva. Entonces ya a partir de ahí, dependiendo cuál es nuestro objetivo, va a ser muy difícil cuál es la mejor política, la mejor alternativa. Porque si apunto a una élite muy pequeña, pero que de ahí salgan futuros premios Nobel, que publiquen en las mejores revistas del mundo, que puedan obtener becas de doctorado en otras universidades y demás, bueno, tengo que tener una universidad para pocos, eh, arancelada, porque necesito que vengan los que lo puedan pagar, y que aquellos que puedan ingresar sean los mejores, con lo cual que sea restrictivo a aquellos mejores promedios de todo el país. Obviamente, ¿cuáles van a ser los mejores promedios de todo el país? Probablemente los nenes y nenas que vengan de familias más acomodadas, que pudieron estudiar en mejores colegios secundarios y demás. Es decir, todo esto simplificando, pero el hecho, fíjense, ya los problemas que el racionalismo va a tener. No, bueno, pero primero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los valores que persigo? En función de eso, veo cuál es la mejor estrategia. Si yo quiero, mi objetivo es
ampliar el acceso a la universidad, bueno, entonces tengo que construir más universidades, la tengo que hacer gratuita, tengo que ofrecer becas de estudio. ¿Cómo sigue el esquema racionalista? Bueno, después estos decisores que son puro intelecto comparan todas las alternativas y ven cuál es la mejor para alcanzar mi objetivo. Insisto, primero, el principal problema es definir el objetivo, porque los valores no son homogéneos. Suponiendo que defino el objetivo, después sí, uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa? Si mi objetivo es ampliar el acceso, bueno, después puedo discutir si el mejor objetivo es construir nuevas universidades, dar becas, eh, financiar y dar préstamos baratos a los alumnos para que puedan ir a las universidades privadas. Es decir, ya es otro el cantar. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa con este esquema? Que ya se estarán dando cuenta. Que obviamente la racionalidad perfecta es imposible. Por eso que dijimos previamente. Entonces, otro autor, Simon, plantea la lógica de la racionalidad limitada, ¿no? Acepta que los seres humanos no son 100% racionales. Entonces, lo que propone es que no dejemos de lado la importancia de la intuición del decisor, la intuición del analista. ¿Por qué? Porque eso simplifica mucho cómo procesar la información. Cuando un analista de políticas públicas, un decisor público, se enfrenta ante un problema, ya lo está acotando en función de su propia experiencia, ¿no? Por eso habla de la memoria experta. Entonces acota el rango de todo lo discutible y se contenta con obtener soluciones satisfactorias, ya no la mejor política pública, sino la satisfactoria, la que me alcance para darle una respuesta satisfactoria, aceptable a mi problema. ¿Por qué es todo esto? Bueno, básicamente por discutir o poner en tela de juicio los fundamentos de la racionalidad pura. No, obviamente no siempre tenemos toda la información y la información que tenemos cuesta tiempo y dinero. No tengo tiempo para estudiarme toda la información. Segundo, no puedo hacer un inventario exhaustivo de todas las alternativas posibles. No, por algo que ya hablamos, insisto, cuando vimos a Lindblom, yo tengo que tomar decisiones. No me la puedo pasar estudiando el mundo y su contorno, pues yo no estoy haciendo un doctorado. Yo estoy gobernando. Tercero, los criterios de decisión son escasos y controvertidos, los valores. ¿Qué es lo más eficiente? Bueno, cerremos las universidades, pero ¿y mi valor de educación pública de calidad accesible para todos y todas? Eso va en contra de mis valores, ¿no? Y este último punto, que es la atención psicológica con el juicio razonable, ¿no? A todos nos pasa cuando nos enfrentamos a un problema en la vida, no decimos, bueno, espera que me tomo el tiempo para analizarlo de pie a pa. No, uno tiene una intuición, tiene una experiencia previa que le permite abordar ese nuevo problema de un modo parecido a cómo lo hizo a una situación parecida en el pasado. Ese es un poco lo que nos permite el día a día. Fíjense en algo tan sencillo, todas las mañanas no tiene que pensar de cero cómo se hace un desayuno. Ya está incorporado. No es que tiene que ir a YouTube y fijarse cómo poner la tostadora, el pan, cómo hacer los huevos. Ya está, la experiencia le simplifica un problema inmediato. Bueno, en los problemas más importantes, obviamente, y más complejos, como son los problemas públicos,
La lógica de respuesta de los estados tiene mucho que ver con esto. Por eso, dando un paso más y a partir de estas limitaciones, el incrementalismo dice que cómo piensa el racionalismo está mal. No solo que está mal como propuesta, sino que está mal como descripción de la realidad. En la realidad, el incrementalismo te va a decir, las cosas no funcionan así. Por esto que yo les estoy diciendo, rara vez los funcionarios y burócratas tienen tiempo para resolver un problema. Un ejemplo que justo me sirvió el cuatrimestre pasado, no sé si vieron la película Oppenheimer, que es la historia de quizás la palabra no es el invento, pero sí la materialización de la bomba atómica. Es un ejemplo, si quieren, de un proceso racionalista para resolver un problema. Un problema feo, pero bueno, un problema al fin, que era cómo inventar la bomba atómica. Y ahí sí, tuvieron muchos recursos, muchos miles de millones de dólares puso el gobierno norteamericano, juntaron a las mentes más brillantes que existían en ese entonces en Estados Unidos, eh, pusieron a disposición todo el aparato militar, el aparato industrial, ¿no? Y no tenían mucho tiempo, pero estaban 24/7 dedicados a eso. Bueno, ese es un ejemplo de racionalismo. Llegar a la luna fue un ejemplo también de decir, bueno, recursos, tiempo, inteligencia, con ese objetivo. Pero fíjense que son dos ejemplos que les puedo dar que son muy excepcionales en la historia. En la realidad lo que pasa es esto que les voy a comentar ahora, ¿no? Ya hablamos de las limitaciones psicológicas. Obviamente, no todos tienen la capacidad para procesar la información necesaria para poder resolver los problemas complejos, ¿no? La cabeza no nos da. Nadie es tan inteligente para entender los problemas, su contorno, sus causas y sus consecuencias. Segundo problema, normativo, o sea, de valores. No, por más que podamos decir la mejor forma de garantizar una educación inclusiva es esta, el problema es que yo ya acorté el conjunto de alternativas de manera normativa. Ya no pongo en discusión si existe otra forma de entender la universidad. Entonces, ya es mentira que puedo encontrar la mejor política pública. Tercero, organizativas, limitaciones organizativas. Aun cuando yo sea el recontra inteligente, aun cuando pueda resolver la cuestión normativa, yo soy yo. Y el Estado es un conjunto de organizaciones. Es decir, formo parte de una organización. Tengo que convencer al resto de que compartan mi misma mirada, mis mismos objetivos, mis mismos valores. Cuarto, los costos. Lo adelanté antes. Es muy costoso, como con la bomba atómica, como la misión a la Luna. Es muy costoso el esquema racionalista. Y quizás lo más importante, la existencia de precedentes. Recuerden cuando vimos Benitoeni, ¿no? Esta idea de proceso, de ciclo. Rara vez uno se enfrenta a una cuestión totalmente nueva. Aún con la bomba atómica, existían todos los trabajos teóricos sobre la posibilidad de crear una bomba atómica. Aún con la misión a la Luna, existía todo un desarrollo de cómo, por lo menos, poner satélites en órbita. Sí, siempre hay una política previa que te sirve de piso, de base, para avanzar. En el país, en el mundo, ¿no? Cuando uno quiere pensar cómo mejorar la política universitaria,
siempre tiene en la cabeza, para bien o para mal, experiencias de otros países, incluso experiencias históricas de Argentina. Eh, el gobierno actual fantasea con una universidad pre-reforma universitaria, porque es justamente al periodo al cual quieren volver, ¿no? Previo a lo que ellos llaman el populismo irigoyenista y al posterior populismo peronista, ¿no? Ellos siempre te dicen, queremos volver a 1910. Bueno, o sea, tienen una visión de la universidad de élite. Entonces, siempre uno cuando quiere enfrentar un tema, dice, bueno, la pandemia, ante una situación similar, bueno, ¿qué se puede hacer? Fíjense, no una situación tan novedosa, pero bueno, pero existían experiencias de cuarentena, obviamente se apuntó a la vacunación. ¿Por qué? Porque ante enfermedades similares, las respuestas ya conocidas, las experiencias precedentes, están vinculadas con la vacunación, con las cuarentenas, con la restricción de la movilidad. O sea, uno nunca enfrenta oh, un virus nuevo. Bueno, a ver de qué es un virus, a qué se debe. Pensemos alternativas para atenderlo, ¿no? Cuando a los 3 días ya se murieron todos. No, por eso Lindblom habla del método de las comparaciones limitadas sucesivas, incrementalismo o ciencia de salir del paso. ¿No? Entonces dice, yo cuando tengo un problema, no tengo tiempo, no tengo la capacidad y no tengo tiempo para convencer al resto de que mi idea es la mejor. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Eh, Busco de qué manera, modificando una política existente o una experiencia pasada, puedo resolver el problema que tengo actualmente. Y eso es una estrategia racional. Fíjense, no hago esta aclaración que quizás no quedó del todo clara. Una se llama racionalista y esta incrementalista. Pero el incrementalista no significa que sea irracional, no significa que es de tontos, ¿se entiende? Al contrario, es una estrategia muy racional. Es más, si me preguntan, es más racional que la anterior, porque la anterior es prácticamente imposible. La anterior es ingenua. Y esta es racional en qué sentido? Porque, ¿qué dice? Si yo tengo que convencer a un ministro de hacer determinada política, qué mejor que decirle, mire, señor ministro, en tal provincia o en tal país hacen esto. Nosotros en Argentina ya hicimos esto, lo que deberíamos hacer es agregar un poco de presupuesto y ahora focalizarnos en tal otra persona, que va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque no es un salto al vacío. Es racional en términos políticos esto. No es que le estoy ofreciendo al, al que toma la decisión, al músculo del proceso político, de las políticas públicas, recuerden el texto de Lindblom, no le estoy ofreciendo algo que, y si falla, ¿cuál es la red de contención? ¿No? Esto es muy importante. Eh, Esto ya lo vimos. El análisis no es una alternativa del juego político. El análisis está inserto. El análisis sirve justamente para persuadir. El analista de políticas públicas lo que le va a tratar de convencer a su jefe político es por qué está bueno tomar esta acción. Y para tomar esta acción, le tengo que demostrar que es posible, ¿no? Las decisiones son pragmáticas porque son políticas. Obviamente, ¿cuál es la crítica a este modelo? Que suena un poco conservador, porque es como decir, bueno, che, pero ¿qué pasa si lo que venimos haciendo no resuelve el problema de fondo? Bueno, es cierto, pero eso es cierto cuando deja de ser un análisis descriptivo, es decir, un análisis de cómo funciona en realidad, a ser una propuesta prescriptiva, a ser una recomendación de lo que debería hacerse. No obstante, hay como una posición intermedia que tiene que ver con
Bueno, pará. Cuando el terreno está bastante conocido, cuando hay políticas que funcionan satisfactoriamente, no está mal el incrementalismo, al contrario, es no querer inventar el agujero al mate, es no querer inventar la bombita eléctrica. Ya está, ya se inventó, veamos cómo la mejoramos, veamos cómo eficientizamos el gasto energético de la bombita, ¿no? Y en ese sentido, Lucas Chedré se plantearía como que a veces el incrementalismo conviene aconsejarlo prescriptivamente, como, como una propuesta normativa. No, mejor, primero analicemos cómo funcionan las cosas y veamos cómo mejorarlo. Porque lo contrario, el racionalismo, eso que es muy típico, vienen los nuevos y dicen, ah, todo lo anterior era malo, vamos a hacer las cosas de esta otra manera. Bueno, perdés experiencia, perdés tiempo, y encima lo que generalmente pasa cuando el nuevo gobierno quiere inventar la pólvora, que lo que invente no prenda, que lo que invente no sea mejor que lo anterior. Por eso, siempre el equilibrio. Obviamente, cuando las situaciones son muy novedosas, y bueno, ahí sí hay que ser racionalista. Eso uno piensa el cambio climático. Cambio climático es necesaria mucha inteligencia, mucha participación académica, profesional, muchos recursos. Bueno, eso hay que abordarlo, ¿no? No podemos solucionarlo incrementalmente. Hay que buscar la solución de fondo. El narcotráfico, uno pensaría, che, hay que buscar una forma de fondo. Porque como lo venimos haciendo, evidentemente no está teniendo respuestas. La inseguridad, no, un montón de cosas. No sé, en Argentina pienso la vivienda, el acceso a la vivienda, ¿no? Eh, la universidad creo que es todo lo contrario. La universidad justamente no es un ámbito en el cual haya que romper todo y empezar de cero. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está mal de la universidad? ¿Cuáles son las propuestas para mejorarla? ¿No? Ahí tendrían un contraejemplo. Ahora bien, llegado el tiempo de, quiero ver cuánto vamos, perdón chicos, pero hace tiempo que no grababa. Bueno, pero no tengo el timer, bueno, no importa, espero que no me salpe mucho de tiempo. Listo, me decidí por una política. Me decidí por construir más universidades eh, ante mi problema, ante mi satisfacción respecto a que muchos jóvenes se quedan fuera de la posibilidad de acceder a la universidad, a la educación superior, mi decisión, la alternativa que elegí fue construir más universidades. Bueno, es decir, que ahora viene el momento de la implementación. Y acá también, ¿qué es el momento de la implementación? Es decir, bueno, es el momento en que hago carne mi hipótesis causal que era la política pública. Yo hasta el momento anterior lo que tengo es una hipótesis, tengo una, eh, una idea de lo que va a pasar si hago tal cosa. ¿No? Vuelvan a Melitwelling, teoría causal. Yo supongo, es una suposición, supongo que si construyo más universidades, voy a ampliar las posibilidades de más jóvenes de moverse ascendentemente en la pirámide social. Pero es una hipótesis. En la implementación es el momento de la verdad. Es donde efectivamente voy a ver o tengo que hacer que eso pase. Bueno, acá también vamos a ver que hay como dos grandes corrientes de entender los problemas de implementación. Y los problemas de implementación fue algo que surgió porque acá hago como un paréntesis teórico histórico. A fines del siglo XIX, principio del siglo XX, el gran problema
particularmente de Estados Unidos, que son los que como que fueron los pioneros en el estudio de las administraciones públicas. Estados Unidos a fines del siglo XIX tenía de las peores administraciones públicas del mundo, era un desastre. Era ganaba un presidente y echaba hasta el último cartero y nombraba gente de su propio partido como cartero, como jefe de cartero, como director de correo, ¿se entiende? Todo el mundo. Entonces ahí empiezan los estudios de administración pública para ver cómo mejorar las burocracias públicas. Y el otro gran estudioso justamente de las burocracias públicas fue Weber, ¿no? Que algo vimos, si recuerdan en el primer texto que les di, esto, si repasan hacia el final de ese texto, habla de la diferencia entre el político profesional y el burócrata. Y ahí dice que el político es el que define los objetivos y el burócrata es el que implementa, ¿no? Y Weber dice, el burócrata se tiene que contentar con implementar de la mejor manera posible lo que el político le dice, aún cuando no esté de acuerdo, ¿no? Dice, el burócrata actúa sin pasión. Y dice que el político justamente todo lo contrario, actúa con pasión. Entonces, durante mucho tiempo, hasta la década del 60, era como el problema de las políticas públicas llegaba al momento de la decisión. Llegaba el momento de pensar el problema, pensar la propuesta y tomar la decisión, ¿se entiende? Y después era un problema de implementación, un problema de los burócratas. Toma, ejecuta esto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó a partir de los años 60? Cada vez más se daban cuenta que había déficit de implementación, que había políticas, y particularmente también esto surge en Estados Unidos, de políticas públicas contra la pobreza, donde estaban financiados, estaba bien pensado el problema, había compromiso político, pero después de un tiempo se daban cuenta que no habían obtenido los resultados que esperaban. Particularmente tenía que ver con aumentar el empleo entre la población afroamericana de Estados Unidos. Bueno, ahí es donde empiezan los estudios sobre qué pasa en el momento de la implementación. ¿No? Che, pará, parece que pasa algo más allá de cuestiones técnicas operativas. Y ahí es donde empiezan a ver que en la implementación el proceso político sigue, con otros actores quizás. ¿No? Recuerden cuando vimos a Melitonin la idea de sistemas de actores, que en cada fase podía haber un sistema de actores diferente. Bueno, quizás en el momento de discutir la política pública y tomar la decisión, son los ministros, los secretarios, los asesores, los diputados, los senadores, los principales, los grupos de presión, los principales. Pero cuando llega el momento de implementar la política, ahí es donde aparecen los burócratas. Y acá también hay dos grandes corrientes que tienen que ver con los enfoques descendentes y los enfoques ascendentes. Los descendentes van a tratar de explicar los problemas de implementación más que nada por un problema de elaboración del encadenamiento causal esperado, y los otros, los de los enfoques ascendentes, lo van a leer ahí como bottom-up o abajo arriba, y los otros top-down, obviamente de arriba hacia abajo. Lo que dicen es, hay que prestar atención en lo que pasa en el último eslabón de la cadena causal que implica una política pública. Ahora con ejemplos muy concretos, y vamos a aprovechar justamente la cuestión universitaria para ejemplificar. No, ¿qué dicen los enfoques descendentes? Ustedes ahí en el texto que tienen que leer van a ver varios autores, pero yo lo voy a simplificar, o sea, porque está bastante claro, no quiero tener el detalle de cada autor, pero básicamente lo que dice es, estaba mal pensado en el momento de diseñar la política todo lo que iba a suceder en el momento de la implementación. ¿No? Estos dos autores, Pressman y Vildás, son como los fundadores de los estudios sobre la implementación. Ellos dicen, cuando uno quiere implementar una política pública, ¿cuándo falla? Bueno, falla porque no conseguir los efectos esperados.
Y esa falla en los efectos esperados, aun cuando la teoría causal, es decir, si construye universidades, debería mejorar el acceso a la universidad. O sea, teóricamente está bien, pero puede pasar que construyan las universidades y que eso no suceda. Bueno, Preman y Milasky dicen, eso puede ser porque hay un fallo de transmisión en todo el encadenamiento que viene después. ¿No? Quizás yo tengo la plata, construyo las universidades, pero después hay un problema, por ejemplo, a nivel los rectores, por ejemplo, las universidades tienen eh, una territorialización muy fuerte, donde los intendentes locales, los gobernadores locales tienen un peso y que quizás te pueden modificar los objetivos que vos perseguís. No te decir, ¿qué dicen estos autores? Bueno, para, como las políticas públicas son un encadenamiento de tomas de decisiones, bueno, ¿qué dice? Reduzcamos el número de puntos de inflexión, es decir, el punto de decisiones críticas, ¿no? Decidí hacer universidades. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le damos pie a la legislatura local para que opine dónde poner esa universidad? ¿Le damos lugar a los gremios docentes para que opinen qué características tiene que tener esa universidad? ¿Le damos pie a los gremios no docentes sobre qué características tiene que tener el edificio? ¿No? Fíjese, son todos puntos de inflexión. Cuanto más actores involucro en el proceso, más difícil va a ser la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque va a haber más lo que se llama puntos de veto. No va a haber más opiniones eh, que pueden ir en contra. No, esto es tan viejo como lo planteaba Napoleón, lo popularizó Perón. Digamos, cuando vos querés que una decisión no se tome, conformó una comisión, ¿no? Cuanto más opinen, peor. Básicamente lo que dicen Preman y Vildasky. Entonces, reduzcamos todo el proceso de implementación, o sea, que lo que quiero hacer lo haga la menor cantidad de gente posible. ¿No? Esa es la recomendación. Después van a leer a Van Meter y Van Horn. Eh, es fácil de entender, no quiero entrar en cuestiones muy de detalle, pero básicamente que dicen, pensá bien la política, medio como que estos dos autores justo me parece como un poquito, bastante obvio lo que dicen, ¿no? Que se basan también en Preman y Vildasky. Garantizar que todos los actores que vayan a participar estén comprometidos con la implementación. Bueno, chocolate por la noticia, pero bueno, está claro que eso es importante. Bardach es interesante porque habla de la idea de juegos, ¿no? Esto de la implementación es un proceso político, donde algunos van a tratar de maximizar lo que sacan de ese proceso de implementación y van a tratar de minimizar su esfuerzo, ¿no? Bardach básicamente lo que dice es pensá mal del resto de los jugadores de este juego. O sea, pensá mal para actuar bien, ¿no? Dice el dicho popular. Entonces, plantea, bueno, identificar quién va a querer poner el menor esfuerzo posible, quién está más comprometido. Manner y Sabatier hacen un esquema mucho más estructural, pero básicamente lo que plantean es que las implementaciones van a depender de variables estructurales, es decir, de cosas muy importantes de fondo, ¿no? A ver, eh, que yo puedo pensarlas, pero que no están dadas las condiciones, ¿no? Qué bueno sería tener una universidad de alta tecnología en Catamarca. No sé, en un pueblo de Catamarca que no conozco, pero en el interior de Catamarca. Bueno, no hay condiciones estructurales. ¿Por qué? No vas a tener docentes, quizás no tenés ni internet, ni la energía suficiente, y quizás no tenés ni los alumnos, ¿entiendes? Hay cuestiones de fondo que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y después hay variables institucionales, ¿no? Que tienen que ver con
está bien pensada la política, tenés los actores públicos que la van a implementar, ¿están preparados para eso? No, pero insisto, no quiero entrar mucho en detalle, eso lo pueden leer bien. Sí me interesa comentarles los otros enfoques, que no es que son eh, excluyentes. Algunos explican mejor determinadas situaciones y otros explican mejor otras, o quizás son necesarias las dos para explicar por qué una política falló, por qué la implementación de una política falló. Y acá básicamente el creador, digamos, de esta corriente, eh, cuando digo creador, en ninguno de los dos casos, ¿no? Ni de las descendentes ni de las ascendentes dijeron voy a crear tal corriente, sino que sus trabajos fueron tan importantes que cambiaron el eje de la discusión para entender el fenómeno, ¿se entiende? Pero justamente uno de los pioneros fue Lipsky, que introduce la idea de burócrata de calle, burócrata de ventanilla, de primera línea, que básicamente lo que dice Lipsky es la política pública, muchas de las políticas públicas, dependen del último eslabón de la cadena. Mi política de seguridad depende del policía. Yo puedo tener la mejor política craneada, dar recursos, patrulleros, taser, no sé, chalecos, videocámaras, los mejores sueldos. Aún así, que esa política de seguridad obtenga resultados va a depender de los policías. Va a depender que los policías no les guste pegar de más, no les guste probar cómo funcionan las taser, que a esos policías no sean corruptos, ¿no? En última instancia, la política va a depender de eso. La política universitaria, puedo crear el edificio más lindo, ¿no? El campus de la Universidad Jaureche. Eh, Puedo contratar docentes, puedo poner proyectores en el aula, puedo crear programas de pasantías, de tutorías, lo que fuere. Pero en última instancia, la calidad universitaria, y es quizás lo que no entiende este gobierno, porque bueno, quizás muchos de ellos no pasaron por la universidad, es que la calidad va a depender de este burócrata de calle. O sea, el docente, yo soy un burócrata de calle, soy un agente de primera línea, y la política universitaria depende de tipos como yo, que obviamente es importante que se formen, que cobren bien, porque de eso depende que ustedes aprendan, de eso depende la calidad de la política universitaria, ¿se entiende? Y creo que con este ejemplo se entiende todo lo de los análisis ascendentes, porque después, por ejemplo, Barrett y Fudge, ¿qué dicen? No nos olvidemos que implementar es conseguir que se haga algo. Ese algo puede no ser lo que yo esperaba, pero siempre algo hay. Entonces, ojo, miremos qué pasa ahí abajo. Entonces, de vuelta, ¿querés mejorar la política universitaria? Bueno, estudiemos qué pasa en la primera línea, qué pasa con los docentes, con los agentes de primera línea. ¿Están motivados? ¿Cumplen con sus horarios? Y si no los cumplen, ¿por qué? ¿Cómo es la paga? ¿Cuántos trabajos tienen? ¿Cuánto gastan de nafta, de peaje para llegar a dar clase? ¿No? Porque uno escucha en muchos de los discursos de aquellos que dicen, no, bueno, pero que no haya paro, del reclamo por otro lado, pero que sigan dando clase. Como si los burócratas de primera línea sean esclavos, sean empleados. Bueno, si quieren, sí somos empleados, pero hay una particularidad en las relaciones capitalistas, la relación capital-trabajo, la relación empleador-empleado, es una relación conflictiva, es una relación en la cual el que te paga te tiene que pagar, esto viene en términos bien marxistas y bien
¿no? Para los que estudian economía lo saben, digamos, la teoría del valor de Marx se basa en la teoría de David Ricardo, digamos, uno de los principales economistas del liberalismo económico, ¿no? Esto no es de izquierda ni de derecha, es decir, bueno, los salarios deberían por lo menos pagar la reproducción de esa fuerza de trabajo, y hoy los salarios no alcanzan para eso. Entonces, eh, 100 años de lucha por los derechos laborales, obviamente establecen que cuando un burócrata de calle o un empleado común y corriente del Estado o de una empresa no llegue a cubrir las necesidades básicas de ese profesional, está en todo su derecho, incluso en su obligación, para defender la calidad de la política educativa universitaria, pelear por mejores condiciones. Esas mejores condiciones implican salarios, eh, calidad de la infraestructura edilicia, calidad de los programas, pero hoy por hoy el gran conflicto tiene que ver con los salarios, tanto de los docentes como de los no docentes. Entonces, esto ¿no? que plantean Barrett y Fuchs también es muy importante. Después tienen Hanf, que ahí va a plantear la importancia de las redes de actores, ¿no? Recordar que en este proceso de implementación hay actores no estatales, actores de la sociedad civil, que van a estar a favor o en contra de ese proceso. ¿Sí? No nos olvidemos que la calidad de la política universitaria no se discute solamente entre el Ministerio de Educación de la Nación, los rectores y los docentes. No, que hay otros actores que también se involucran, ¿no? Al municipio de Florencio Varela le importa mucho qué pasa con la UNAG. Eh, los sindicatos les importa mucho qué pasa con la UNAG. En este contexto le importa mucho también a determinados actores políticos que van en contra de la universidad. Entonces, no olvidar que una buena política pública depende también del involucramiento a favor o en contra de otros actores. No, y por último, de León lo que plantea es entender que la población no es solamente un beneficiario de las políticas públicas, ¿no? Que la población, los ciudadanos, no son solo objeto, sino que también son sujeto. Y acá es donde también importa mucho en la política universitaria los estudiantes. Los estudiantes no son meros receptores de la política universitaria. No, tienen voz y voto, literal, pero también deben involucrarse en la mejora de la propia política en la cual están involucrados. Cuando se involucran, la política es mejor. Y esto en cualquier esfera, ¿eh? Si nosotros pensamos una política industrial, la política industrial va a ser mejor si los grupos de presión que vimos en la primera parte de la materia, la Unión Industrial, el Sindicato de Mecánicos de la Argentina, el Sindicato de Metalúrgicos, es decir, todos los que están involucrados dentro de el sector industrial, si se comprometen con esa política, la van a mejorar. ¿No? Entonces, esto es lo que les quería mostrar. ¿No? Clase pasada vimos la definición del problema, hoy vimos la siguiente fase. Bueno, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Pienso alternativas, ¿cómo decido por una? Y siguiente etapa, la implementación. Bueno, me decidí por una, hagámoslo. ¿De qué depende que ese hacer salga bien? ¿No? Este es como el gran resumen de la clase. Bueno, obviamente la seguimos por WhatsApp. Termino de grabar esto, se los comparto y quedamos en contacto. Saludos, chau, chau.